Lección 4. Juan bautiza a Jesús. Mateo del 3, del 1 al 17. Juan el Bautista prepara el camino. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judía y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los que saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego, y nunca se apagará. Comentarios. La designación de la época que hace Mateo es muy general cuando dice que Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto en aquellos días. Lucas dice exactamente cuándo ocurrió: en el año 15 del imperio del Tiberio César, siendo Poncio Pilatos gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Ituria y la provincia de Traconit, y Lisanías tetrarca de Albinene, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Eso se dice en Lucas 3 del 1 al 2. Juan empezó a predicar en la región desértica cerca al Mar Muerto, a lo largo del río Jordán. Esta región era árida, deshabitada, salvaje y montañosa. Este territorio era un símbolo apropiado del estado espiritual del pueblo de Israel, y también recuerda el desierto donde anduvieron errantes los israelitas durante 40 años, cuando debido a su incredulidad tuvieron que demorar a la entrada de la tierra prometida. En el desierto, Juan el Bautista llama al pueblo a que se arrepienta de sus pecados y señala al Mesías, el único que podía llevar a las personas al reino de Dios. El mensaje de arrepentimiento que proclama Juan era la repetición del llamado que hicieron todos los profetas del Antiguo Testamento, y pronto Jesús también iba a llamar a su pueblo al arrepentimiento. El arrepentimiento implica un cambio en la mente y el corazón, y un cambio de dirección en el comportamiento en la vida diaria. La definición completa del arrepentimiento implica reconocer el pecado como desobediencia a los mandamientos de Dios, sentir verdadero pesar por el pecado, tener el deseo sincero de enmendar a los caminos pecaminosos y confiar solamente en el Señor Jesucristo para el perdón y la salvación. El arrepentimiento no es un acto de una sola vez. En sus famosas 95 tesis que marcan el comienzo de la Reforma, Martín Lutero dijo que toda la vida del cristiano se debe caracterizar por el arrepentimiento. En el Catecismo Menor, Lutero dice que el bautismo nos debe recordar que hay que ahogar el viejo Adán a diario por medio de la contrición y el arrepentimiento. No puede haber un cristiano impenitente, y no es posible arrepentirse solo de unos pecados. El arrepentimiento incluye todos los pecados, aun aquellos de los que no podamos ser conscientes, y el perdón de Jesús es también total. Cuando nos perdona, todo esto está perdonado. Algo menos no tendría valor, ya que la culpa de un solo pecado condenaría al pecador al tormento eterno en el infierno. El reino de los cielos y el reino de Dios son expresiones sinónimas. Estos términos no se refieren a una expresión de tierra, ni a ciudadanos ni a súbditos que podamos ver y contar.
se refieren al gobierno misericordioso de Dios en el corazón de la gente. Estos términos describen el proceso por el cual Dios salva a los pecadores. El punto culminante del proceso de salvación estaba a la mano porque el Salvador prometió haber venido al mundo. Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio público, después de llevar su vida obedeciendo a perfección todos los mandamientos de Dios. Dará su vida voluntariamente en la cruz del Calvario para expiar a los pecados del mundo. Al tercer día se levantará de nuevo, probando que el reino de Dios ha triunfado sobre el reino de Satanás. Esos acontecimientos trascendentales iban a suceder pronto. Por esto Juan pudo proclamar: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo identifica a Juan como la voz que clama en el desierto, de quien habló el profeta Isaías en Isaías 43. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Era esencialmente una descripción del arrepentimiento al que llamó Juan. Así como el camino tenía que ser allanado y enderezado y nivelado para el paso de un monarca oriental, también los oyentes de Juan debían quitar todo lo que está preparado, un obstáculo para la venida de Cristo a ellos. Era como decir: Cristo viene, deja todo y prepárselo para dar la bienvenida, la comida y el vestido. Y de Juan no eran tan extraños como podíamos pensar. El vestido de pelo camello y el cinturón de cuero eran características de los profetas de Dios. Por ejemplo, vean la descripción de Elías en 2 Segunda de Reyes del 1 al 8. Esos vestidos rústicos eran especialmente apropiados para hombres de Dios que enviaba con un mensaje de juicio y llamada severa al arrepentimiento. Hoy un abrigo de pelo de camello puede ser costoso y lujoso, pero la vestidura de Juan no cabe en esa descripción. La miel silvestre abundaba en esa región desértica y la gente comía langostas cuando no disponía de algo mejor. Les tenían que quitar las alas y probablemente las patas y luego las secaban y las tostaban, o las molían o las horneaban. La ley de Moisés les había dicho específicamente a los israelitas: ustedes pueden comer toda clase de langosta, de langostín, de grillo y saltamontes, pero permitirlo no lo hizo popular. Es probable que los evangelistas modernos adquieren un estadio, un coliseo o un auditorio que distribuían mucha publicidad para atraer a gran audiencia, pero Juan no hizo nada de esto. Predicó en el desierto y la gente fue a él desde Jerusalén, de toda Judea y de toda la región. Escucharon su mensaje, confesaron abiertamente sus pecados, se arrepintieron y fueron bautizados por Juan en el río Jordán. El bautismo de Juan era algo nuevo, pero los judíos conocían muchas clases de lavamiento ceremonial. Por eso no les pareció extraño. No podemos decir exactamente cómo aplicaba Juan el agua cuando bautizaba, pero la opinión de que bautizaba por medio de inmersión no se puede probar. La palabra bautizar se usaba para referirse a numerosos métodos de lavar con agua. No necesariamente significa sumergir. Algunos comentaristas de la Biblia dicen que el bautismo de Juan era un acto simbólico y creen que más tarde se hicieron miembros de congregaciones cristianas fueron bautizados de nuevo, pero es evidente que no hay diferencia esencial entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, ordenó más tarde. Mateo 28-29. El teólogo luterano J. Sigwaker afirma claramente: el bautismo de Juan era un sacramento eficaz que servía de medio para la generación y la remisión de los pecados. Eso dice Marcos, cuando narra que Juan el Bautista bautizaba y predicaba el bautismo de arrepentimiento por perdón de los pecados. Marcos, Mateo 3 al 1 al 12 y 35 del 1 al 4. Los discípulos de Jesús y Juan Bautista eran bautizados simultáneamente. También lo dice Juan del 3:22 al 23. Y no hay indicación de que hubiera alguna diferencia entre sus bautismos. Por eso, cuando Jesús les mandó a sus apóstoles ir a ser discípulos bautizando y enseñando, en Mateo 28, 19 a 20, no les dijo que hiciera algo nuevo y diferente, sino que siguieran con lo que ellos y Juan Bautista ya habían estado haciendo, solo que ahora iban a extender su ministerio a todas las naciones. Juan no bautizó a todos los que fueron a él porque los bautizara. Les mandó a las personas que se arrepintieran y les exigió que mostraran frutos visibles de arrepentimiento. Cuando muchos fariseos y saduceos se negó absolutamente porque no había frutos de arrepentimiento en su vida. Lo llamó generación de víboras. Los fariseos y los saduceos tenían poco en común, excepto
que se oponían a Jesús y a su mensaje. Los fariseos creían que eran justos ante Dios porque guardaban la ley y hasta habían agregado muchas leyes suyas a la ley de Moisés. Y así pensaban que no se acercaban al punto en que Dios los podría condenar. El arrepentimiento era muy bueno para otros, pero ellos no pensaban que lo necesitaban personalmente. Por otra parte, los saduceos no creían ni en la resurrección ni en la existencia de los ángeles. Solo les interesaba esta vida y este mundo, y no les interesaba el reino de los cielos, que proclamaba Juan. Entonces, ¿por qué iban los fariseos y saduceos para que los bautizaran? Al parecer, vieron que muchísimas personas acudían a Juan y no querían ser excluidos. Eran los líderes religiosos de los judíos y esperaban mantener su poder y su prestigio. Cuando Juan les llamó generación de vivo fue como llamar los hijos del demonio. Génesis 3:15, la primera promesa del Salvador que vendría, habla de la enemistad se hizo cada vez más evidente durante el ministerio de Jesús y alcanzó su punto culminante en su juicio y en su crucifixión. La ira venidera de la que trataban de huir se describe en los siguientes versículos como fuego del juicio divino, así como las serpientes huyen del fuego de los matorrales o de un campo de resoco que se quema. También esta gente trataban de escapar del juicio de Dios yendo a bautizarse, pero no lo lograron. El bautismo solo habría aumentado su culpabilidad delante de Dios, así como se les advierte a los comulgantes indignos que solo traen el juicio de Dios sobre ellos. Primera de Corintios 11, del 27 al 30. Ser descendiente de Abraham no significa la aceptación automática en el reino de Dios. Aunque esos fariseos y saduceos y muchos más de los judíos creían que requerían nada más de ellos, nadie puede llegar al cielo por la fe o la piedad de sus antepasados. En efecto, los hijos y descendientes incrédulos e impenitentes de padres y abuelos piadosos son doblemente culpables ante Dios. Tuvieron oportunidades especiales para conocer a su Señor y su camino de salvación, pero despreciaron la palabra de Dios y al Salvador que se revela en ella. Así como Dios hizo a Adán de polvo de la tierra en Génesis 2 al 7 y a Eva de la costilla de Adán en Génesis 2 al 22, también puede hacer hijos de Abraham de las piedras del desierto, si así lo deseara. No tolera a los fariseos y saduceos incrédulos solo porque eran descendientes físicos de Abraham. Dios tampoco necesita a ninguno de nosotros si insistimos en seguir nuestro camino, en tratar de llegar al cielo por nuestros propios medios. Dios nos rechaza y encontrará muchas otras personas para probar el cielo completamente. No imaginemos que Dios nos necesite. Al mismo tiempo, no olvidemos nunca que Él nos ama y que Jesús ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación eterna. Los árboles sin fruto se marcan para destruirlos, se arrancan de raíz, se echan al fuego y queda espacio disponible para árboles productivos. De la misma manera, los cristianos declarados que no produzcan frutos de fe serán separados de los creyentes en el día del juicio y serán lanzados al lago del fuego que nunca se apagará. Jesús hace la misma observación en la parábola de la fiesta de bodas. Quienes no quisieron vestirse con ropa de boda que el novio les ofreció e insistieron en ser admitidos en sus propios términos, fueron echados a las tinieblas de afuera, donde él lloró y crujir de dientes. El propósito del ministerio de Juan no era ganar seguidores para él, sino guiar a las personas a Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el comienzo de su ministerio, Juan habló de alguien más poderoso, a quien no podría servir ni como el más humilde sirviente. El que es más poderoso os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Predijo Juan. Esta es una clara promesa del envío del Espíritu Santo en Pentecostés. Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos del 1 al 5. Juan termina este discurso con una descripción del juicio de Dios cuando habla de un trillado. La brisa se lleva la paja liviana y los granos más pesados caen al piso. De la misma manera, Cristo separa a los creyentes y a los incrédulos, penitentes e impenitentes. Entregará a los impenitentes al infierno y reunirá a los penitentes en las mansiones celestiales. El mensaje de Juan y de Jesús es eterno y universal. Nadie podría escapar del juicio de Dios y no habrá apelación en corte. El que creyere y sea bautizado será salvo, pero el que no crea
será condenado. Marcos 16:16. De eso se trata toda la Biblia. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea del Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: permítetelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se le permitió, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Comentarios. La situación fue completamente diferente cuando Jesús vino a ser bautizado. Juan se había negado a bautizar a los fariseos y a los saduceos porque no mostraban frutos de arrepentimiento. Estaba renuente a bautizar a Jesús, porque Jesús no tenía pecados que confesar, nada de que arrepentirse. No podemos decir que también conocía a Juan a Jesús en ese momento. Desde luego que lo conocía, ya que sus madres estaban emparentadas, y la madre de Jesús, María, había visitado a la madre de Juan, Elizabeth, antes de que Juan y Jesús nacieran. No hay anotaciones bíblicas acerca de algún contacto entre Jesús y Juan durante los siguientes 30 años. Juan dice: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él. Él es el que bautiza con Espíritu Santo, y yo lo he visto y testifico que este es Hijo de Dios. Juan 1:33-34. Jesús no estuvo en desacuerdo con la afirmación que hizo Juan, de que necesitaba que Jesús lo bautizara y lo perdonara. Era verdad que Juan era pecador y Jesús no tenía pecado, pero Jesús le dijo a Juan que de todas maneras lo bautizara. La única explicación que le dio fue: conviene que cumplamos toda justicia. Pero, ¿qué quiso decir con eso? No era una exigencia legal como que Jesús guardara los 10 mandamientos, porque el bautismo es evangelio, no ley. Simplemente Jesús estaba diciendo que el Padre quería que ellos hicieran esto, y esa es la explicación, fue suficiente para Juan. El bautismo identificó a Jesús con el mundo de pecadores. Pablo describe la sustitución de Cristo por los pecadores diciendo: al que no conoció pecado por nosotros los hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Dios el Padre, por supuesto, puso su sello de aprobación en el bautismo de Juan e indicó que también quiere que nosotros recibamos la bendición del bautismo. El bautismo de Jesús y el testimonio del Padre y del Espíritu Santo identificaron públicamente a Jesús como el Cordero de Dios, que había venido a quitar el pecado del mundo. Mateo no narra el bautismo de Jesús, simplemente declara que se llevó a cabo. No se indica cómo le aplicó Juan el agua a Jesús. Y esto de nuevo nos dice que no estamos sujetos a un método particular de aplicar el agua cuando bautizamos. Jesús subió enseguida del agua, lo cual significa simplemente que ascendió de la ribera del río, y no indica claramente cómo aplicó Juan el agua a Jesús en su bautismo. La apertura de los cielos después del bautismo de Jesús fue mucho más que una separación de las nubes para que el sol alumbrara plenamente. Fue más como la experiencia que tuvo el profeta Ezequiel. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, Ezequiel 1:1. O pensemos en Esteban, el primer mártir cristiano, que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios, Hechos 7:56. No podemos decir si solo Jesús vio los cielos abiertos o si Juan también los vio. No obstante, Juan sí vio el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús en forma de paloma. Juan 1:32. Martín Lutero creía que el Espíritu Santo usó una paloma natural, pero eso es más que lo que indica la Biblia. Todo lo que podemos decir con seguridad es que el Espíritu Santo tomó la forma visible de una paloma. Eso se puede comparar con las ocasiones en que los ángeles aparecieron en forma humana. No se convirtieron en seres humanos, ni tomaron prestados cuerpos de seres humanos. Mateo 3, del 13 al 17. Simplemente tomaron esa forma visible, aparecieron y desaparecieron. La forma corporal de una paloma era apropiada para el Espíritu Santo.
porque la paloma se usa en la Escritura como un símbolo de inocencia y de paz. Esa paloma nos recuerda a la paloma que Noé envió desde el arca. La paloma regresó con una rama de olivo, un símbolo de paz. Pedro dice que las aguas del diluvio son un símbolo del bautismo en 1 de Pedro 3:21. Crisóstomo, padre de la Iglesia, hizo la observación que la paloma, Espíritu Santo, que descendió sobre Jesús, simboliza que ya ha cesado el diluvio, la ira de Dios sobre el pecado, y que la paz está ofreciendo al hombre. Ojalá que cada paloma que veamos nos traiga a la mente estos pensamientos de consuelo. Jesús no estaba sin el Espíritu Santo antes de eso. Después de todo, había sido concedido por el Espíritu Santo antes de nacer de la Virgen María. En este momento, el Espíritu Santo le dio a Jesús los dones especiales que iba a necesitar para cumplir las responsabilidades de su ministerio como el Mesías. El profeta Isaías había predicho cuáles serían esos dones, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Isaías 11:2. En Isaías 61:1, Cristo habla personalmente: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres. Jesús citó estas palabras en la sinagoga de Nazaret y se le aplicó a sí mismo diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. Después, el Padre habló desde los cielos, reconociendo a Jesús como su Hijo amado. Unos 3 años más tarde, casi al final del ministerio de Jesús, el Padre habló palabras similares desde el cielo en el monte de la transfiguración. Mateo 17:5. El Padre estaba complacido con todo lo que su amado Hijo hizo y sufrió por nuestra salvación. Por lo tanto, podemos tener la seguridad de que estamos reconciliados con Dios y somos herederos de la vida eterna por causa de Jesús. Mateo 3, del 13 al 17. El bautismo de Jesús es una de las ocasiones en que Dios reveló como trino. La Biblia nunca usa las palabras trino o trinidad, pero la Iglesia cristiana las ha empleado durante mucho tiempo y de manera apropiada para expresar lo que el único y verdadero viviente Dios ha revelado en cuanto a sí mismo en las Escrituras, a saber que Él existe en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas 3 personas distintas son un solo Dios y comparten por igual todas las obras y todos los atributos de Dios. Sin embargo, hablamos apropiadamente de la creación como la obra especial del Padre, la redención como la obra especial del Hijo y la santificación como la obra especial del Espíritu Santo. En estas verdades están de acuerdo todos los cristianos.